Hola, señor presidente, muchas gracias por aceptar la entrevista de Palabras de Líderes. Usted ha tenido bastante interacción con China. Hace más de 20 años ya había venido. Durante su primera visita a Asia, después de ser elegido presidente, también visitó a China. ¿Qué impresiones le ha dejado China? Bueno, indudablemente para cualquiera que pueda tener un lapso de visitas relativamente el enorme desarrollo de lo que antes llamaban las fuerzas productivas, el enorme desarrollo de China, un salto hacia adelante real. En mi juventud revolucionaria en Colombia, pues leíamos mucho de la China. Pekín Informe, le decíamos nosotros en español, que era hecho en papel de arroz. Y circulaba mucho entre las juventudes universitarias. Y por ahí podíamos observar, digamos, los procesos que se adelantaban por aquel entonces. Y por eso China no me es ajena. Lo que ha sucedido en las últimas 2, 3 décadas es sustancial. Primero porque puso a prueba una serie de discusiones de tipo teórico, porque es indudable que el cambio de las sociedades puede permitir, de las relaciones entre las personas, del poder mismo, puede permitir saltos de fuerzas productivas enormes. La lógica están demostrando en el caso chino como un nuevo relacionamiento de la humanidad, porque antaño los procesos se daban al interior de una nación. Hoy creo que ya estamos viviendo una toma de posición a escala global. Usted mencionó que ha observado muchas tendencias y cambios en el desarrollo de China. ¿Qué opinión tiene sobre la modernización al estilo chino? Pero ha sido exitoso en el desarrollo económico y en la salida de la pobreza de la gente, que son centenares de millones. Y la pobreza se ha acabado en el mundo es gracias a China. Y usted mismo lo ha dicho, pues, digamos, convulsionado, impredecible. Digamos que el escenario, la frontera de la tecnología del mundo de hoy, en donde China está, que ya lo puede tocar, que es articular el gran esfuerzo de la economía digital, de la inteligencia artificial, que será la economía del mundo en un poco tiempo, con un motor de energía que no será ya ni el carbón ni el petróleo, pues estaremos en una nueva sociedad. Durante esta visita he notado que sacó tiempo para visitar la Gran Muralla y el Museo del Partido Comunista de China. También trajo a su hija, que está de visita en China. ¿Quiere que ella también conozca más de nuestro país? Pues ella no había venido, no había tenido la oportunidad de conocer China y quería que la tuviera para que en su mente joven se forje pues lo que es hoy la sociedad china. Hablemos del Foro China-CELAC, la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC de este año. Vimos que durante la conferencia inaugural del presidente Xi, usted escuchaba muy atentamente, además asentía con la cabeza. ¿Qué pensaba usted mientras escuchaba al presidente Xi? Pero el Foro CELAC-China está en un contexto histórico y de ahí su importancia, pero en este caso estamos en el momento en que precisamente se quiere acabar la multilateralidad. Los círculos de poder, no sé bien, que creen que pueden dominar al mundo a partir de gritos o de mostrar los fusiles o los dientes, decimos nosotros, deben saber que van a enfrentar eso a la humanidad, que ya hay un recuerdo en el pasado de eso. Y no ganaron los que mostraron los dientes en aquel entonces. No ganaron, no pasaron. Y esta vez tampoco pasarán. Hace 10 años, es decir, en la primera reunión ministerial, el presidente Xi en la conferencia inaugural dijo lo siguiente: el Foro China-CELAC es una iniciativa joven, como un brote tierno que emerge de la tierra, y para que crezca hasta convertirse en un árbol frondoso, requiere de cuidado y la dedicación de ambas partes. Ayer se celebró la cuarta reunión ministerial, y en la ceremonia de apertura el presidente Xi afirmó que, gracias al esmerado cuidado de ambas partes, el foro ha pasado de ser un pequeño brote a convertirse en un árbol robusto. ¿Cómo ve usted este árbol que China y América Latina han cultivado conjuntamente? ¿Y cómo valora este importante foro que permite un diálogo en condiciones de igualdad y una cooperación mutuamente beneficiosa? Es robusto porque tiene raíces profundas. Indudablemente en 10 años han avanzado los niveles de comercio, mercancías físicas. China construye el metro de Bogotá, China construyó un puerto en Perú,
Y hay innumerables obras que se están construyendo con capital. Y entonces, si tenemos raíces profundas, pues tenemos un gran árbol de la vida robusto, creciendo hacia el oxígeno que va a dar hacia la vida. Colombia es un país importante de América Latina y este año ha asumido la presidencia pro tempore de la CELAC. En su discurso durante el foro, usted también señaló que estamos viendo cómo China promueve constantemente el diálogo entre distintas civilizaciones. ¿Cómo cree usted que se puede seguir impulsando el acercamiento entre el jaguar de América y el dragón chino para fortalecer la cooperación en todos los ámbitos? Con Gabriel García Márquez, que podría perfectamente juntar en la magia latinoamericana tanto el jaguar como el dragón. Lo decía en mi discurso cuando China propone el diálogo entre civilizaciones, tesis que levantamos nosotros. El diálogo entre civilizaciones es más que diálogo entre estados. Es diálogo entre pueblos, entre culturas. Un diálogo entre civilizaciones ya nos arroja más que a la idea de un estado-nación, a la idea de humanidad como un sujeto político. En los grandes eventos multilaterales que ahora también están muriendo porque una de las cosas que quieren es acabar la multilateralidad. Es decir, que no nos encontremos. Reemplazada por unos diálogos bilaterales donde hay un fuerte y un débil, lo cual no es un diálogo, es una imposición. Y hay que rescatar la multilateralidad, es decir, la capacidad de diversas naciones de encontrarse para hallar los puntos comunes, la agenda común, los bienes comunes. Durante mucho tiempo, bajo la doctrina Monroe, Estados Unidos ha considerado a América Latina como su patio trasero, ejerciendo así un supuesto control económico y hegemonía política. Especialmente desde febrero de este año, Estados Unidos ha impuesto políticas arancelarias unilaterales a muchos países latinoamericanos, incluida Colombia, y ha presionado a algunos de ellos para que sean en temas migratorios. Dijo usted, Colombia debe dejar de mirar hacia el norte. A partir de hoy, Colombia abre los brazos al mundo entero. Es lo que te estoy diciendo. Ya esa posición de ser paria y de estar de segundón detrás de los Estados Unidos creo que queda en el pasado. Y hay que mirar a ambos lados. No dejo de mirar a Estados Unidos porque es importante. Miramos al sur de nuestro continente y a los dos lados y eso significa el mundo. La transformación de Colombia está abierta al mundo. Cuando, volviendo a América, encontramos a gente latinoamericana por su apariencia perseguida en las calles de las ciudades de los Estados Unidos, si se dejan coger, no tienen papeles, los meten en cadenas con esposas en un avión como si fueran esclavos y los devuelven a su lugar de origen. Y esto ya ha pasado por miles, entonces indudablemente un mundo inseguro y tiende a empeorar, digamos. Esa migración sur-norte tiene una explicación y es la pobreza del sur. Ahora, si hubiese progreso en el sur, no hay migración en el norte. Pero si pensamos en el desarrollo del sur y el diálogo entre civilizaciones, siempre será la seguridad del mundo, no las bombas que caen sobre Gaza. Buscar un diálogo y una cooperación más amplios es uno de los principales objetivos de la visita del presidente colombiano Gustavo Petro. La mañana del 14 de mayo, el presidente de China, Xi Jinping, se reunió con Petro en el Gran Salón del Pueblo en Beijing. Ambos países firmaron el plan de cooperación para promover conjuntamente la construcción de la franja económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI. Colombia se unió oficialmente a la familia de la iniciativa de la Franja y la Ruta de Alta Calidad. En las redes sociales, un post del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia afirma: este es un paso histórico que abre nuevas oportunidades de inversión, cooperación tecnológica y desarrollo sostenible para ambos países. Hoy en la mañana usted se reunió con el presidente Xi. ¿Nos puede compartir algunos detalles de su percepción? ¿Algún aspecto le dejó una impresión marcada? Bueno, lo he visto 2 veces y me lo he encontrado en varias reuniones multilaterales de diverso tipo. Yo he visto en el presidente chino
siempre era algo aparte para mí, leía algo. Ahora, estamos en un límite, es un límite donde hay que actuar con mucha inteligencia. Es un límite que nos arroja a otra fase, en donde el Estado ya en sí mismo no es capaz de dar soluciones. Un tema como los gases de efecto invernadero en la atmósfera no se dominan por un solo Estado. Y esa incapacidad de los Estados, muy influenciados por los intereses fósiles, del petróleo, del carbón, etcétera, pues me está conduciendo en un cronómetro, pero a la inversa. Se acerca al final, punto. Y entonces, con Xi Jinping he encontrado un aliado, indudablemente la humanidad tiene un aliado que sabe esto. 今年是中国和哥伦比亚建交45周年。在您上一次访华的时候，您同习近平主席共同宣布将两国关系提升为战略伙伴关系。您如何评价现在两国的关系发展？ Cada vez más profundo, ¿no? Colombia es de los primeros países en haber establecido con la República Popular China sus relaciones normales de tipo diplomático. Se mantuvo firme alrededor, incluso yo creo que sabiamente alrededor de la relación diplomática con la República Popular China, y ahora estamos profundizando. Pasamos a la relación estratégica, los memorandos de entendimiento y de Colombia. Y ahora entonces los acuerdos ya van hacia ahí, hacia qué producir, no solo cómo transportar, sino cómo juntarnos en la tarea de producir cosas. Y no solamente cosas, hay mucho ya inmaterial para una vida buena. Y esa debe ser la base de esa alianza. Durante su anterior visita a China, usted y el presidente Xi Jinping anunciaron conjuntamente la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de socio estratégico. ¿Cómo evalúa usted el desarrollo actual de las relaciones entre ambos países? Genera dudas y desconfianzas, como entre todo relacionamiento entre pueblos, pues que no se conocen a fondo, que no son vecinos, que han tenido historias separadas y por milenios. Pero si uno lee el plan, uno de sus principios es que sea beneficioso para las dos partes. Y en esto se diferencia en bastante del tema del relacionamiento de América Latina con Estados Unidos, pero yo creo que nosotros tenemos que llegar al punto, como en casi cualquier otro país del mundo, en donde nos relacionamos con quien queramos, que no tiene que ver por qué haber imposiciones. No, si te relaciones con entonces te sanciono, y así no puede ser la humanidad. Yo sueño con que Colombia sea capaz de relacionarse con el norte, con el este, con el oeste y con el sur. Y reivindicar una frase mía de discurso político que repito una y otra vez, y que es el mensaje de un pueblo indígena que habita la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí está la primera ciudad española que se construyó en toda América, Conquista. Pero allí esos pueblos que habitan, que son ancestrales, denominan ese lugar mágico el corazón del mundo. Y yo cogí esa frase, vuelvo un poco más, pero efectivamente, si Colombia es capaz de relacionarse de tú a tú, sin someterse, soberana, libre, pues nos convertimos en el corazón del mundo. Ituango, en Colombia, está siendo construida por una empresa china. ¿Este es un ejemplo emblemático de la cooperación entre ambos países en el ámbito de la energía verde? Usted mencionó hace un momento la importancia de la transición a la energía verde. Usted emitió un decreto que prohíbe la aprobación de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas. En este orden de ideas, ¿hacia qué sectores espera que se dirija el desarrollo industrial de Colombia? Cuando hablamos de descarbonización, tenemos, digamos, esa y es positivo, esa potencialidad. Y Colombia es un país de sol en general. Pues me encuentro que cualquier casa campesina, incluso cualquier barrio, cualquier vereda, puede colocar paneles solares si el Estado ayuda. Y entonces la autogeneración eléctrica rompe el oligopolio. Pues ya están en Colombia, indudablemente el tema panel solar ha sido desarrollado mucho en China, compite en el mundo
con ventaja. Quisiéramos producir paneles solares en Colombia. Todo el Caribe en general y buena parte de la América Latina, pues es tierra del sol, tierra del viento, tierra del agua. Y los tres son la materia prima de la energía limpia. Hablando del comercio entre China y Colombia, hoy he traído algunos productos agrícolas provenientes de Colombia. Seguro que usted los conoce muy bien. La granadilla, que importamos desde Colombia, ahora muy fácil de conseguir en supermercados de Beijing. Tienen un gran potencial comercial. Mejor café del Colombia mundo. tiene muchas marcas de café. Muchas de estas son irreemplazables para las amantes del café en China. Esto es solo una muestra del comercio entre los dos países. ¿Qué otros productos colombianos puede recomendar a los consumidores chinos? Tenemos el paraíso. En Colombia hay un paraíso por su ubicación geográfica y tiene todos los climas porque allí llegan los Andes, se dividen en 3 cordilleras y mueren en el Caribe con hermosas playas. Entonces tienes un mundo de transición entre los Andes, la selva amazónica, entre los Andes y el Caribe. Colombia es Caribe. Y ese mundo así, con esa diversidad geográfica, en el lugar de la zona tórrida, entonces te permite, no tienes estaciones, sino que las pones en forma vertical. Si caminas la montaña hacia arriba, pues llegas a la nieve. Entonces Bogotá está a 2.600 metros de altura y es muy fresco. Y si llegas al Caribe, pues tienes el clima cálido y los productos propios del trópico, el coco, por ejemplo. Entonces esa diversidad permanente permite una gran variedad de productos, de flores, de especies. Y esa biodiversidad permite muchas posibilidades de oferta para China en alimentos, en agroindustria. Esperamos que en industria, pero... podría haber un gran comercio común entre China y nosotros. Ahora, la cultura es un elemento fundamental y los dos mundos culturales hay que hacerlos encontrar. Sé que desde pequeño le ha encantado leer, además ha intentado escribir usted mismo. Hoy hemos traído este libro, 100 años de soledad. Muchos recordamos que durante su toma de posesión como presidente, usted leyó de forma emotiva un fragmento de esta obra. ¿Será que hoy tenemos el honor de escucharle nuevamente leer ese mismo pasaje? Llega directo al corazón, realmente conmovedor. Y que todo lo escrito en ellos será irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Nosotros sí tenemos una segunda oportunidad sobre la tierra. Sí, sí. El que durante 2 siglos, más de un siglo, 2, desde que nacimos a la vida republicana, vivimos de guerra civil en guerra civil por cualquier razón. La violencia cambia de fases y lo que queremos es que acaben los 100 años de soledad. Es decir, que los colombianos aprendamos a no matarnos entre nosotros ni por razones ideológicas o políticas. El libro termina diciendo que no hay oportunidad. Nuestra historia y nuestra lucha dice que hay otra oportunidad y es esta y la estamos construyendo. Es equilibrar la inmensa vitalidad natural exuberante con la exuberancia cultural del pueblo colombiano. También quiero leer aquí este fragmento en chino. Puedo percibir la esperanza que tiene para su país y todo lo que ha entregado por él. A ver, ¿cómo suena? 羊皮卷上所在一切，自永远至永远不会再重复，因为注定经受100年孤独的家族不会有第2次机会在大地上出现。但是就像您所说的，有第2次机会，我们有更多的机会去发展。No había escuchado 100 años de soledad en chino, pero
La última pregunta es, este año se conmemora el aniversario número 80 de la victoria del pueblo chino en la guerra de resistencia contra la agresión japonesa y de la victoria mundial sobre el fascismo. Hace 80 años, China fue el principal campo de batalla de Asia durante la Segunda Guerra Mundial y logró una victoria decisiva en la lucha contra el fascismo. Desde su perspectiva, ¿qué tipo de contribución hizo China a la victoria mundial contra el fascismo? Digamos, es una epopeya humana, ¿no? Lo que se vivió hace 80 años. Europa, indudablemente, allí murieron 50 millones de personas. Si miramos por el otro lado, pues, en el extremo oriente, millones de chinos murieron en la agresión japonesa, que muestras cómo un pueblo agredido pudo devolverse, tener la suficiente capacidad, fortaleza moral, porque para eso se necesita ese espíritu más que los músculos, que los músculos los mueve la voluntad. Pues todo eso ocurrió en todas partes. El mismo Ejército Rojo que había hecho la Gran Marcha tuvo la capacidad de defenderse de los japoneses y arrasarlos. Y ustedes hicieron una, y fue a partir de superar al fascismo en Asia, lo mismo que los europeos lograron hacerlo en Europa. 1949, como 1783, como 1789, para nosotros 1819, 1959, que es la primera revolución, la cubana en América, de nuevo tipo, y no se quedan en el siglo XX, a pesar de todo lo que sucedió allí. Esa revolución, la revolución tiene... Cuando una revolución es de verdad, no solamente cambia la historia de un país, pero pasa de una fase a otra, sino que cambia los valores mismos de toda la humanidad. Y así son estas revoluciones, no solo marcan un cambio en su propio país, sino que marcan un cambio en toda la humanidad. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Le deseo muchos éxitos durante su visita en China. Gracias a todos ustedes, muy amable, y un saludo al pueblo chino. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.